Testigo. ¿Es el luminoso rostro? Más de 100.000 personas. Asociar psicópatas con Viña del Mar ya era un solo todo. Mataba a los que se lo ponían. Incluso se dijo que yo era otro psicópata. Nunca un proceso nos ha producido tal sensación de duda, de tropiezos procesales, de incerteza. Mi hermano era inocente, pero se le culpó. Buenas noches. Hoy vamos a revivir la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile. El 17 de enero de 1985, la tercera sala de la Corte Suprema confirmó la pena capital para los ex carabineros Jorge Sagredo y Carlos Alberto Top Collins. Ambos serían fusilados. Bueno, por acá entraron ellos. Como eran dos personas muy conocidas por la prensa nacional, entraron con mucha protección. Todo el mundo estaba atento de lo que estaba sucediendo en esa fecha, de los psicópatas. Bueno, sabían que en cualquier momento llegaban acá. En relación al proceso judicial que afecta a los internos Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo Pizarro, actualmente recluidos en el Centro de Readaptación Social de Valparaíso, Gendarmería de Chile informa lo siguiente. Primero, en el día de hoy, el juez de primera instancia notificó personalmente a los internos individualizados de las denegatorias de los recursos judiciales pendientes y del cúmplase la sentencia definitiva, quedando en esa forma ejecutoriada la pena de muerte que pesa sobre ambos reclusos. Cuando fue confirmada la sentencia de pena de muerte, fueron llevados acá. En estos dos, uno acá y el otro allá. Es una ley de gendarmería que toda persona que es condenada a la pena de muerte tiene que ser aislado por medida de seguridad, por tanto, asedio, porque ahí llega el momento de la depresión terrible, hay que custodiarlo, hay que protegerlo. Cuando ellos fueron condenados a muerte, yo sentí que se iba a hacer justicia. Ellos no podían seguir viviendo junto con los padres de la persona que habían matado, con los hermanos. Porque yo le dije, vengo a comunicarle, Jorge, que desgraciadamente todo ha fracasado y no hay más que hacer. Lo van a fusilar, desgraciadamente. Muchas gracias, don Claudio. Me dio un abrazo y fue la última vez que lo vi. La sentencia se cumplirá el próximo martes a las 6 de la madrugada. Y él me dijo, hermanito, así tal como me ves tú, con estas zapatillas, estos pantalones, así me van a matar. Pero tienen siempre la convicción de que yo no he hecho nada, van a matar a un inocente. Y ellos eran más que violadores, eran asesinos. La sola mención de los psicópatas de Viña nos evoca una macabra secuela de muertes y mucho miedo en la quinta región. A partir de junio de 1980, como usted recordará, y en un lapso de 1 año y 5 meses se produjeron 10 homicidios con características prácticamente idénticas. Parejas que eran sorprendidas en la oscuridad, las mujeres violadas y los hombres eran asesinados. Los
casos fueron a ratos muy confusos, sobre todo porque hubo dos investigaciones que corrieron en paralelo. De un lado, la de Carabineros, y por el otro lado, la de la propia policía. Esta noche vamos a recorrer los laberintos de una investigación que terminó con dos autores confesos de los crímenes, pero en el camino hubo otros nombres sospechosos. También conoceremos cómo fue ese día del camino a la muerte. Los crímenes se cometieron entre junio del 80 al 1 de noviembre del 81. En un primer momento ellos solamente pensaban en salir a mirar parejas, pero lamentablemente cuando éstas reaccionaron, también la reacción de ellos fue increciendo. Primero sustraían especies, arrancaban, posteriormente enfrentaron, luego agredieron y finalmente mataron. Cuando ocurrió el primer crimen, evidentemente que Carabineros comenzó a investigar, por una razón muy simple, porque no sabía la serie que venía. Dicen ser policías y piden la documentación. Son dos personas absolutamente agresivas. A mi novio le empezaron a disparar. Trataba yo de correr el arma con el que le estaban disparando con las manos mías. Entonces también me llegó a mí un disparo. La idea, seguramente, es llevarme para otro lugar para abusar de mí como lo habían hecho con otras personas. Uno le preguntó al otro, ¿y qué hago con ella? Le pego un tiro, le dijo. Yo esperé la respuesta. Escuché el minuto en que le dijo, no, déjala. O sea, en ese momento le di gracias a la Virgen, de eso me acuerdo. La característica que ambos reúnen es justamente esa frialdad en su conducta. Y hay varios hechos que sí lo avalan. Sagredo había salido esa noche a ver parejas como era su costumbre. La mujer lo reconoce, le dice algo así como a ti te conozco, tú eres el Paco no sé cuánto. Y ante eso entonces, al verse reconocido, reacciona Sagredo y le dispara a través del parabrisas a ambos. Y luego huye. Se hicieron pasar por comisión civil. Le dijeron, párate aquí, que nosotros tenemos que hacer una cuestión. Se paró y se bajó Sagredo. Top Collins se puso detrás del conductor y sin asunto, el disparo. El caso de los psicópatas viene a ser como una bola de nieve que parte con algunas víctimas y después empiezan a aumentar, empiezan a sumarse, los medios empiezan a darle más importancia. Asociar psicópatas con Viña del Mar ya era un solo todo. La gente llegó a tal grado su psicosis que al final hubo incluso algunos que dentro de su auto ponían personas imaginarias, digamos, o sea, hacían una mise en escena como que venían acompañados del pánico que existía. Ahora, ¿para qué decir las mamás con los hijos? Aparecieron ciertas características comunes en algunos delitos. Eso hizo pensar de que podría ser una serie. Se tejieron muchas teorías en ese tiempo, ¿no? Teorías que decían que a lo mejor era gente de las Fuerzas Armadas,
que a lo mejor era alguien que venía acá a cierto tiempo en que la luna estaba en un lugar determinado. Esto de que la luna menguante, que el cuento del lobo, digamos, se hablaba de las noches nubladas, qué sé yo, no sé quién habrá hecho esos estudios. Sagredo se encontró con esta pareja de muchachos que estaba pololeando. Estaba en eso mirándolos cuando fue sorprendido por el muchacho. Se abalanzó sobre Sagredo con intención de agredirlo. Y según Sagredo, este muchacho tenía conocimientos de karate, lo cual le dio un golpe y lo arrojó al suelo. Esto enfureció a Sagredo, quien se levantó, tomó su arma y le disparó. La niña entonces le pide que no la mate. Y él, según su declaración, que él no pensaba matarla, incluso dice textual, ella me ofreció el cuerpo. Bueno, la viola y según él, forcejea con la muchacha y producto de ese forcejeo sale el disparo y la mata. En este antiguo inmueble que tiene más de 75 años y que hasta diciembre del año pasado sirvió como presidio de Quillota, pasarán sus últimas 72 horas los condenados a muerte Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Se tuvo conocimiento de que la población del penal de Valparaíso habría iniciado una especie de movimiento interno para protestar por el fusilamiento, si se llevaba a efecto, que iba a derivar en un motín. Obligó a adoptar otra medida de seguridad, buscándose un penal donde en la jurisdicción procediera esta sentencia. Y la ley establece que no puede ser el mismo recinto donde hayan estado los penados. Se optó por Quillota, porque era una unidad que estaba en ese entonces abandonada y permitía el traslado seguro de los reos. Cuando ellos son sacados, digamos, de Valparaíso, hubo reacción con cacerolazos pegándole a la reja, digamos. En ese sentido, una manifestación de bulla, de aflorar sentimientos en esa forma. Pero motín en absoluto. Una reacción, digamos, entendible. Yo diría que más que una reacción en contra de Gendarmería, era una suerte de despedida a sus compañeros de celda. Salió una caravana. Había mucho contingente de carabineros, de gendarmería, y entre ellos 2 carros celulares, que no sabíamos si era uno para despistar o iba uno en cada uno. Cada reo en su carro. El reglamento dice que debe sortearse, establece ciertos límites de edad, gente que no tenga problemas fundamentalmente cardíacos. Y se empezó a seleccionar a la gente, a ver cuál era la gente, cómo lo íbamos a preparar. Se aisló a la gente posteriormente a la escuela de gendarmería, con el apoyo de psicólogos y otros profesionales, con la reserva absoluta de quienes eran, y aquellos que no querían aceptar, si habían razones justificadas también se atendían. Y fundamentalmente se les prepara para que entiendan que lo peor que pudieran hacer como personas, como ser humano y como institución, es cumplir más su objetivo. Carlos
Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo Pizarro permanecerán aquí en capilla, totalmente aislados, y solamente podrán ser visitados por los médicos de Gendarmería y por personal del penal. Solamente el día lunes recibirán durante 1 hora la visita de sus familiares directos. Esta es una de las celdas donde se vivieron los últimos momentos. Y aquí estaba Jorge Sagredo. Las últimas noches, cuando yo conversé con ellos, Sagredo me dijo este mensaje. Mire, yo quiero que usted ponga en el diario, confieso que no cumplí, ponga en el diario esto, que yo prefiero morir ahora que estoy preparado, si me dejaran libre y había de cometer otra vez pecado. Yo creo que hubo ahí una conversión profunda y un deseo grande de salvación. Nunca me dijo una cosa semejante. Me dijo sí, que confiaba, que Dios perdonaba, que Dios era bueno. Todas esas cosas sí, pero lo encontraba más racional. Pero me da la impresión que tenía un mecanismo de autodefensa muy poderoso. La petición fue mutua de los dos, ¿no? Esposo y esposa. Y una vez que ya lo conversamos, buscamos el momento y se hizo. El sacramento del matrimonio se lo entregué yo mismo. Una ceremonia significativa porque todo sacramento trasciende hacia la vida eterna, ¿verdad? Y sin lugar a dudas en el caso de ellos, con esa emotividad de casándose y sabiendo que esto en un día más todo termina. Este conjunto de más o menos 300 policías están abordando esta materia en todos los frentes posibles, de manera que la investigación vaya tanto a esclarecer si se trata de un crimen de repercusión de orden político, si se trata de un crimen de orden delincuencial, si se trata de un crimen de orden pasional o de una venganza personal. Nelson Lillo venía precedido de una aureola de haber sido el mejor investigador del año 78 de toda Iberoamérica. Y hubo una seguidilla de detenidos en investigaciones con ellos, no solamente uno. Pero el más, digamos, que tuvo relevancia dentro del tema, tanto del proceso como de la opinión pública, fue naturalmente Gules. Gules tenía una pistola 38.38, que correspondía al arma que se están utilizando por los homicidios, para cometer los homicidios. Entonces, es uso normal que investigaciones cita a todos los que tienen armas inscritas de determinada marca, de determinado calibre. Y ahí llegó Gules con su arma. Él tenía un arma que entregó voluntariamente a investigaciones, un arma que era única, ¿no? Un arma que percutaba para el lado izquierdo especial. Dicen los especialistas que estas armas son como las huellas dactilares. De manera que una buena pericia hace plena prueba respecto de ella. Y respecto a esta arma, al menos en 4 de los asesinatos
dio como resultado 2 pericias idénticas diciendo es de esta arma. Desde las primeras horas de esta mañana, numeroso público se ha congregado frente a las puertas del cuarto juzgado del crimen de Viña del Mar, sin objeto de presenciar la llegada de Luis Eugenio Gubler Díaz, de 40 años, constructor civil, y quien es la persona propietaria del arma de fuego con que se cometieron 4 de los 10 crímenes. Cuando Gubler fue detenido por orden expresa del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior se supone que dictó un decreto exento para la detención de Gubler por 5 días y suponemos nosotros que al hacerlo pone a disposición del tribunal antecedentes serios, porque hasta en ese tiempo nunca hubo en un delito común un decreto exento para detener a alguien. Entonces, ¿qué hicimos? Pedir primero que declarara en el proceso el ministro, que en ese tiempo era Sergio Fernández, que hoy día es senador de la República, y nos negaron. Pedimos que declarara el director de investigaciones que se suponía había recibido todo este dossier del Ministerio del Interior, que era el general Paredes. Nos negaron. O sea, hubo una situación realmente para nosotros casi como una montaña insalvable que no podíamos saltar. Todo esto se originó por un peritaje balístico que de alguna manera relacionaba a mi revólver con los crímenes, con algunos de los crímenes. Posteriormente, nuevos peritajes balísticos que se efectuaron a mi revólver desvirtuaron totalmente el peritaje anterior. Yo tengo la impresión de que las balas que fueron periciadas pertenecían al revólver del señor Sagredo. Se hicieron pericias al revólver del señor Sagredo, a las balas del señor Sagredo, en el mes de noviembre, que coincide con la fecha en que fue incautada mi arma. Señorita Rivero, buenos días. ¿Usted viene a hacer algún reconocimiento? No sé, me mandaron a citar. No ¿Usted reconoció al señor Gubler como una de las personas que atacó a su... No le puedo decir nada porque está todo en sumario. Yo fui a reconocerlo, ¿ya? Pero no era. No era. Definitivamente no te puedo decir porque mucho se ha hablado y especulado sobre esto. ¿Qué habrá pasado en otros casos? Pero en mi caso particular, él no estaba involucrado. Al menos no personalmente. Sí, cuando ocurrió todo el hecho, ellos hablaban de que había un amigo que lo esperaba, ¿ya? Pero no sería capaz de asegurarte si era el amigo, si se referían a él o no. De hecho, él a mí no me atacó nunca. Y que al señor Sagredo no lo conozco para nada, nunca he estado con él. Y mal, entonces podría tener alguna relación yo en los asesinatos de cuales se le imputan. ¿Al otro reo, Carlos Alberto Top Collins, usted lo conoce? No lo conozco. Al señor Sagredo le puedo decir que podría reconocerlo, dado que he visto su foto en la prensa. Al señor Collins ni siquiera sería capaz de reconocerlo. Sagredo dice que usted les pagaba entre 50 y 100 mil pesos porque cometieran estos homicidios. Me parece grotesco. Y tal como le decía, dado que no lo conozco, mal puedo estar pagándole 50, 100 mil pesos la cifra que él quiera dar. Yo creo que al señor Sagredo le están pagando por hacer estas declaraciones. Y creo que hay un trasfondo político en todo esto. A través mío, a través de este proceso, se está intentando desprestigiar al Poder Judicial de este país. El informe balístico de la Policía de Investigaciones determinó que el arma de Luis Gubler fue utilizada en 4 de los 10 crímenes cometidos. Pero posteriormente se solicitó al Ejército un segundo informe,
y textualmente, tal como consta en este expediente, afirma que no se encontraron huellas secundarias coincidentes como para poder concluir que esos proyectiles fueron disparados con el arma periciada, vale decir, la de Luis Gubler. A pesar de ello, Investigaciones mantuvo su opinión sobre la participación del arma en estos hechos, y como efecto de lo ocurrido, el inspector Nelson Lillo, que estaba a cargo de la Brigada Antipsicópatas, renunció a la Policía de Investigaciones. Tiempo después, la tercera sala de la Corte Suprema sentenció el caso, señalando que no existen antecedentes para deducir que hayan participado terceros en estos homicidios, descartando entonces la participación de Luis Gubler en estos hechos. En la investigación que realizó Carabineros en torno a los 10 crímenes cometidos en Viña del Mar, a poco andar, las pesquisas se encaminaron a inculpar a 2 ex carabineros, Jorge Sagredo y Carlos Alberto Top Collins, como responsables de estos homicidios. Pero en forma paralela vamos a acompañar el relato de quienes vivieron las últimas horas de los sentenciados a muerte en el antiguo penal de Quillota. El día anterior tienen una hora de visita para todo el que lo quiera visitar. Hay un esfuerzo por salirse de la realidad que se aproxima. Y es también un mecanismo de defensa eso. No fui. Yo tengo un problema cardíaco y evito todo lo que sea emociones fuertes porque basta con que se destruya uno y no el resto. Entonces, yo la última vez que lo vi ya simplemente fue un abrazo que él y yo sabíamos que no lo íbamos a volver a hacer. Y yo me recuerdo muy claramente, en esa oportunidad fui con mi cuñada, se despidió de mí primero, ¿ya? Él quiso despedirse de mí primero. Nos abrazamos fuertemente, era como imposible despegarnos, fue un abrazo muy apretado, un abrazo de hermano. Y él me dijo, hermanito, así tal como me ves tú, con estas zapatillas, estos pantalones, así me van a matar. Pero quédate tranquilo porque esto va a ser algo rápido y al final ustedes tienen que seguir viviendo. Lo que pasó, pasó. Pero tienen siempre la convicción de que yo no he hecho nada, van a matar a un inocente. Hermano, me dijo en ese instante, yo quiero que me sepulten en un cajón azul. Ahí yo me di cuenta de que ella ya había asumido de que efectivamente lo iban a matar. Veía que irremediablemente iba a perder un hermano. Es una impotencia tan grande, es una sensación de indefensión. Ya es como que uno está frente a un monstruo, a un sistema que el monstruo se le viene encima y uno es un pajarito que no puede hacer absolutamente nada. La sensación que yo tengo ahora de que mi hermano era inocente, pero se le culpó. Estuve trabajando en la central de comunicaciones de Radio Patrulla. Y usted sabe que en la central de comunicaciones de Radio Patrulla llegan todas las emergencias que hay en la calle. Como estaban sucediendo estas cosas, me llegaban a mí también las denuncias que hacían estos psicópatas. Me fui haciendo una figura de estos 2 hombres. Y siempre vestían igual. La parca oscura, el cierre blanco ancho, zapatones o zapatillas de vez en cuando. Sacaban revólveres, hablaban en voz fuerte, autoritaria, matonesca. Pero siempre el que daba la cara era Sagredo. El otro lo secundaba, siempre lo secundaba, ¿no? Yo un día iba pasando por el pasillo de los casilleros y le pedí permiso porque tenía la puerta abierta del casillero y le dije permiso. Y en eso miré hacia adentro del casillero. Tenía una caja de cartón llena con cuadros, calzones de mujer. Entonces le dije, oye, le dije en sentido de broma, tus novias van a salir resfriándose, le dije.
No me dijo nada, ¿cómo que se enojó? Ese hombre que era tan resaído, tan sin amistades, tan sin mujeres, sin novia, no podía tener tanta ropa íntima de una mujer. Sencillamente algo estaba pasando. Andaba robando en las micros, lanceando, hacía de todo. Era un delincuente múltiple, pues siempre estaba delinquiendo, en todo momento, incluso en la comisaría. En la comisaría se robaban las balas. Las denuncias que le estoy diciendo yo que me llegaban a mí eran de 2 personas, no de una, 2 personas. Yo quería saber quién era el otro para poder dar cuenta. Inventé un asalto. A Sagredo le dije, oye, cabezón, le dije, ¿por qué le decimos cabezón? Tengo algo bueno, le dije. ¿Qué es lo que tenemos? Mira, ¿te acordás de la tabaquera que está en Villanelo? Había que ir el día lunes en la mañana, temprano, esperar que llegaran los funcionarios, meterlos al baño, sacar la plata e irse. Me dijo, está bueno, me dijo, yo ya lo había pensado. Tengo la otra persona. No, tío, claro, pero es derecho. ¿Es civil? No, me dijo, si es Paco, me dijo. Es Paco, claro. ¿Quién lo hace? Top Collins. Pasaron muchos meses en los cuales yo no dormí una pestañada. Me enfermé de los nervios, sabiendo que estaban pasando cosas y no podía dar cuenta porque no tenía pruebas. Un día ordenó la jefatura control de tránsito selectivo con 25 de los nuestros. Quijada, me dijo el oficial, ubíquese a un acompañante. Sagredo, vamos. Me llevé a Sagredo. Las muertes del puente Capuchino habían ocurrido hace 2 días. Entonces, yo le dije, perdona lo que voy a decir, ¿eh? Oye, conche tu madre, le dije yo. ¿Para qué mataste a los 2 pobres cabros? Sin saberlo, sin saber yo, ¿entiendes? O sea, se la tiré, ¿no? Es que, ¿sabéis qué, weón? Me dijo, ¿sabéis qué? El weón me atacó, weón. ¿Pero cómo te atacó si tenía 17 años, weón? Me pegó un golpe en el hombro, weón, y casi me bota el revólver, weón. ¿Y? Entonces tomó la cabra así, para ponérsela atrás, cubrirla, y yo le disparé. Claro, le disparó acá y la atravesó. Ahí lo mató. En esa forma quedó el cabro. Casi muere el psicópata, digo. Todos los crímenes me los contó esa tarde. Lo escribí todo lo escribí. Hice cassette y se lo entregué a los SS. Sagredo nunca le contó a Quijada que él era el autor de los homicidios. No. Lo que hace Sagredo es invitarlo a salir, a mirar parejas. E incluso le cuenta que posteriormente también invitó a Top Collins. Entonces le dice, mira, vamos a hacer 3. Pero él jamás le cuenta que él es el responsable de los homicidios, sino que en base a lo que él le cuenta y a su vez nos transmite a nosotros, Quijada, se empieza la investigación. Medianoche y se retira desde el interior del presidio de Valparaíso el carriol Dodge en el cual vienen los funcionarios del OS7 de Carabineros, que tuvieron a su cargo las diligencias y que culminaron con la detención de 2 funcionarios, los cuales en estos momentos permanecen en la cárcel y están a disposición de la ministra en visita, Dinora Camerata. Era tan grande la sorpresa, el desconcierto, que uno no lo logra asimilar, ¿viste? Entonces, lo primero que hice fue correr a la casa de los papás a ver qué pasaba, si ellos habían escuchado la noticia. Y efectivamente habían escuchado la noticia y estaban igual que yo, desconcertados completamente, no logrando entender nada.
Señor Mateluna, muy concreto, porque usted ve que hay un gran número de periodistas. El señor Gubler, ¿a qué hora abandonó el presidio aquí de Valparaíso? A las 14:50 horas. ¿Libertad incondicional? En libertad incondicional. ¿El señor Gubler en estos momentos dónde se encuentra? Lo ignoro. ¿Usted sabe si el señor Gubler va a tomar contacto con la prensa con el objeto de explicar bien todos los hechos? No creo que tenga que explicar nada una persona que está en libertad incondicional por falta de mérito. ¿Cómo califica usted entonces la situación de investigación al haber entregado un comunicado oficial imputándole cargo? Humano. ¿Van a presentar alguna acción legal contra investigación? En este instante, la familia Gubler lo único que desea es disfrutar de la presencia del señor Gubler, nada más. El señor Gubler, durante el tiempo que estuvo acá, ¿cuál fue la actitud de él? La actitud de un Gubler. ¿Cuál es esa actitud? La actitud de un hombre que está completamente consciente de su inocencia, que pertenece a una familia extraordinariamente capaz, extraordinariamente seria, extraordinariamente trabajadora. Cabe ser presente que la confesión de ambos, que posteriormente fue ratificada por escrito en lo que se llama exculpación extrajudicial, coincidía plenamente en todos sus detalles en cuanto a ejecución, con lo que habían aportado los testigos, las víctimas. Se ratificó en una rueda de sospechosos que se hizo, donde fueron plenamente reconocidos ambos. La suma de todo esto nos llevó a la conclusión finalmente que efectivamente eran ellos. La investigación de Carabineros era una investigación débil, sumamente débil, que lo único que tenía era la confesión de estos dos carabineros. Y para explicarle a la gente, no, para que entienda, la confesión no puede ser prueba del delito, ¿no? Nadie puede autoinculparse y decir, mire, yo soy el culpable, si no hay otros antecedentes. Y aquí lo único que presentaban eran precisamente esta confesión de los dos carabineros. En el asalto y homicidio que llevaron a cabo contra el funcionario bancario, si no recuerdo mal, de apellido Noguera, de la guantera Top Collins se había sustraído un reloj colgante marca Citizen. Este se lo había regalado a su conviviente. Debo aclarar que esta especie sí fue entregada voluntariamente por esta. Eso entonces nos confirmó plenamente ya, y como digo, fue el broche final de que efectivamente los dos sujetos habían sido los autores de los homicidios. Me da la impresión, sin temor a equivocarme, de que el ministro jamás tuvo dudas, de momento que nunca dispuso una reconstitución de escena, pudiendo perfectamente haberlo hecho. Ahí se dijo de todo, güey. Incluso se dijo que yo era otro psicópata, güey. Me inculpó por venganza, para que yo llegara a la cárcel y poder matarme. La convicción que yo tengo es que Sagredo era culpable, pero que era parte de un sistema. Yo creo que nunca un proceso nos ha producido tal sensación de duda, de tropiezos procesales, de incerteza, de sensación de que aquí no hubo justicia, de que aquí hubo cabos sueltos, de que hubo hilos que no se investigaron, que se dejaron a medio camino o se truncaron. Ese día que llegaron, todo el mundo lo esperaba. Tú tienes que pensar cómo es el recibimiento de dos violadores, más aún siendo ellos carabineros. O sea, no es muy bien mirado eso. Los demás internos pasan todo hacia la población penal, pero ellos fueron recluidos en un sector donde era antiguamente la estadística, que fue acá. Bueno, después ellos fueron trasladados a cada cual con una celda, cada uno cada celda.
Cuando llegamos a la casa por primera vez a verlo, porque al principio no podíamos verlo, después de un tiempo se nos permitió ir a visitarlo, yo lo miro, nos quedamos mirando los dos, la verdad, fijamente, y pasó algún momento y nos abrazamos. Y lo primero que hice fue preguntarle, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Fuiste tú o no fuiste tú? ¿Es verdad lo que se te culpa? Y me dijo, no, hermano, yo no estoy metido en esto. Yo no tengo culpa y confío en que algún día, en que en algún momento esto se va a aclarar. Pero yo no soy culpable. Al abrazarlo, mi sensación fue horrorosa porque, sabes tú que a él le saltaba todo su cuerpo. Uno lo abrazaba así, todo su cuerpo, así como cuando uno tiene un tic nervioso en un ojo. Le saltaba todo su cuerpo, entonces la paz que yo lograba tener en ese momento como para no afectar más la situación, se me rompió, por supuesto, ¿no? Yo dije, ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Entonces me dice, no te preocupes, hermana, me dice, todo esto va a pasar. La mayor parte la pasaban en guardia interna, que fue este lugar. Acá, todo este lugar que está acá. Yo vi siempre a mi hermano jovial, alegre, despierto, ¿verdad? Y se preocupaba mucho por sus hijitas que eran guaguitas, pues apenas estaban empezando a caminar. Se preocupaba mucho por ellos, nos decía que lo fuéramos a ver, que no lo dejáramos solos, que lo apoyáramos. Él mantuvo esa paz espiritual que yo digo que no correspondería a un culpable. Porque tú, en un caso así, habrías notado desesperación, angustia, nerviosismo. Era una paz que simplemente él nos transmitía paz a nosotros. O sea, esa paz de sentirte seguro de que vas a salir adelante. Yo tuve 3 entrevistas con estos reos. Yo básicamente tenía que distinguir si estaban psicóticos o eran unos psicópatas criminales. No pude sacarle una sola palabra más sobre ningún tipo de cosa. Nunca confesaron nada, ni dijeron nada, ni aceptaron nada. Ninguno. Top Collins era más extrovertido, era más fácil conversar con él. El otro reo estaba permanentemente a la defensa. Habían 2 colegas más que estaban haciendo lo mismo, que se le estaban practicando exámenes psicológicos en forma simultánea y exámenes electroencefalográficos en forma simultánea también. O sea, no era solamente responsabilidad mía la responsabilidad final de lo que iba a pasar. Yo distinguí claramente que ellos no eran psicóticos. De acuerdo a esos 3 criterios, criterio de no psicosis, criterio de distinción entre el bien y el mal, criterio de distinción de la ley vigente, fueron, para mi diagnóstico, psicópatas criminales y no psicóticos. Un psicótico esquizofrénico puede escuchar voces que le dicen, por ejemplo, mata, mata, mata. Y lo hace. No es el caso del psicópata. Esa es la diferencia capital entre el psicótico y el psicópata y por ende la pena es radicalmente distinta. Desde el punto de vista médico-legal, psiquiátrico-legal, son responsables ante la ley. Ese es el punto. Estamos hablando de una persona que debe haber tenido sexto básico, o sea, la educación básica, no tenía educación media. Entonces, dentro de ese nivel de educación, él entendía muy bien las cosas, o sea, no era la entrevista de un Hannibal o cosas por el estilo, no, todo lo contrario. Era un tipo sumamente normal. Yo consideraba a Top Collins, me da la impresión de mayor cultura, bastante dueño de sí, defensor de derechos sobre su persona a todo dar. Y ellos eran más que violadores, pues, eran asesinos. Ahora, ¿por qué lo hacían? ¿Cuáles eran sus motivaciones internas o sus motivaciones externas para hacer eso? Ellos jamás me lo dijeron personalmente. Ahora, ellos iban a qué? Fundamentalmente a mirar y a robar. Leitmotiv de Sagredo, mirar.
Le hemos dicho, agarrar algo. Ellos se acercaban a las parejas que estaban dentro de los autos haciendo cosas que normalmente hacen las parejas. Y, como te digo, participaban. Todo el problema estaba en eso. O sea, según Sagredo, no habría habido ningún problema si no hubiera sido porque se produjo el intento de participación de Tom Collins. Y de eso se quejaba mucho Sagredo. De eso culpaba mucho a Tom Collins. Siempre me decía, pucha, todo esto pasó porque, y tú sabes, se le ocurría participar. Sagredo era un mirón. Se contentaba, sentía placer mirando. No mataba por matar, o sea, no mataba a los blandengues, a los que no se lo ponían. Mataba a los que se lo ponían. Sagredo realmente era un psicópata. El otro no. El otro era un necesitado. Era un necesitado porque tenía una mujer que necesitaba muchas cosas. Porque había sido señora de un funcionario oficial que la tenía acostumbrada a otras cosas, a autos, lujos, qué sé yo, y él no se las podía dar. Él también mató. Claro que yo creo que mató para poderse respaldar con el otro. Mira, nunca tuvo una situación, vamos a decir, excelente, porque era difícil. Pero penurias así, llegar a un extremo de decir, ya voy a robar para superar una situación, no me cuadra, porque por último estábamos todos nosotros como para decir, estoy en una situación delicada, ayúdenme, y uno de alguna forma habría ayudado. Entonces, no sé, son cosas que no las logro asimilar. Yo llegué a sostener, recuerdo, dentro del proceso, que lo que había pasado con el tema de las últimas dos víctimas del 1 de noviembre del 81 era que estos niños habían estado rayando consignas antigubernamentales y que los habían pillado y que efectivamente aparecían como borradas consignas y que los habían ejecutado. Esa señora Laura Soto quería hacerlo política en la cosa, ¿no? De que Pinochet los mandaba a matar gente. No, sí, no hay eso. Yo estuve ahí, y yo lo descubrí. Y no hay más, eso es todo. Intensa actividad se ha vivido aquí en los alrededores del antiguo penal de Quillota, situado en calle San Martín 120, desde las primeras horas de esta mañana, luego que se conociera la decisión presidencial de no otorgar el indulto a los condenados a muerte por los crímenes de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Carabineros, por su parte, procedió a acordonar todo el sector en unas 2 cuadras a la redonda, evitando el paso de vehículos y de público, los cuales, desde la distancia, se han apostado en una cantidad superior a las 100 personas para conocer todos los pormenores relacionados con las últimas horas antes de procederse a la ejecución de los 2 condenados a muerte. Hasta último momento, cuando yo le hablaba, le decía, Carlos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Me decía, me siento como una hormiga bajo las patas de un elefante. Director de Gendarmería y otros contados testigos. Todos ellos asistirían al último fusilamiento en nuestro país. No había palabras. La tensión y el silencio eran los protagonistas esa madrugada. En la puerta de la cárcel de Quillota. Esa era la situación, 3 o 4 de la madrugada. Recuerdo yo haber escuchado así al pasar a personas especialmente de edad avanzada, tratando de impedir al Altísimo de que recibiera a estas 2 personas en su seno. Como que le impactó indirectamente, pero había atención directa sobre este asunto. No había gente, yo no vi público que se haya levantado para mirar esto. Estaba efectivamente la calle cerrada. A las 4 de la mañana empezamos a vivir la Eucaristía, la Santa Misa, una para cada uno, celebrada por los 2 sacerdotes, junto con el Padre Eliseo.
¿Por qué teníamos misas separadas? Porque ellos estaban enojados entre sí y mutuamente se inculpaban de que uno era la causa de que los hayan sorprendido. El que estaba más resentido y más enojado y más irreconciliable era Toscones. El otro era más pasivo. Lo singular fue que una vez que terminamos la misa de Carlos, ¿no? Él me dice: padre, yo no me quedo solo, yo me voy a la otra misa. Se agarró de mi brazo y nos vinimos acá y aquí vivimos la última misa. Llegó el momento, démonos cordialmente la paz, y los dos se abrazaron. Estuvieron más o menos unos 5 minutos sin decirse ninguna palabra. Los que podían ver vieron que hubo lágrimas. Y hubo una reconciliación sin palabras. Yo me recuerdo que mi papá me dijo: Luis, por favor anda tú da la cara, tú ve, haz todo lo que hay que hacer porque yo no voy a soportar. Nos despertamos a las 4:30 de la mañana, porque yo sabía que a las 5:30 lo fusilaban. Antes del alba lo fusilaban. Íbamos por la carretera, rumbo hacia la cárcel, y yo iba a una situación tan extraña porque yo tenía atrás a mi espalda la urna vacía en la que iba a ir mi hermano. Mi hermano todavía estaba vivo. El pelotón de personal de gendarmería, que iba a ser los fusileros, que iba a ser el pelotón de fusilamiento, llegó poco antes del fusilamiento mismo. Vimos de lejos un bus que no traía mayor identificación, que se acercó a la cárcel y al parecer entró por otro lugar, los hicieron entrar por otro lugar, nosotros no tuvimos acceso a él. Se acercó un señor, uno de los que iba, que iba a dar la orden de disparar. Y entonces me dijo: yo soy católico, ¿qué puedo hacer yo aquí en este caso? Porque yo le dije: ¿usted quiere hacerlo? ¿Quiere que mueran? No, me dijo. Entonces cumpla la ley, porque si no tiene que ocupar usted un lugar también para que le disparen a usted. Eso lo dije medio en broma. Y después llegó otro, que era uno de los que iban a disparar. Mismo problema. Este segundo, después se fue al baño, unas convulsiones, y no pudo realmente contener, se le vino una crisis de nervio, un ataque de llanto y que no pudo disparar, tuvieron que cambiarlo. La relación siempre, el gendarme en este caso en particular, con sus custodios es muy cercana. Yo relataba, o sea, me recuerdo ahora que uno de ellos incluso pidió como su última voluntad que se le trajera un yogur, y el gendarme, nosotros no teníamos disponibilidad de esas cosas, pero su custodio se la ingenió y cumplió con esa voluntad, y le habría cumplido lo que le hubiera pedido, yo estoy cierto que lo hubiera hecho. Yo no le oí pedir ninguna cosa. Hablaron muy poco, muy poco. A mí me hacía pensar en la frase de la Escritura: fueron llevados como ovejas al matadero sin abrir la boca. Y realmente fue así. Era algo súper impresionante. Nos recibió alguien en la puerta voceando nuestros nombres, y cada uno tenía que presentarse con su carnet de identidad. Íbamos bastante abrigados y ya se nos había advertido que íbamos a ser revisados minuciosamente, que no podíamos llevar nada. Nos hicieron pasar por una especie de baño, era algo así como un baño donde nos hicieron desnudar. Los varones aquí, las damas allá. Ya nos registraron minuciosamente.
Y cuando digo minuciosamente, literalmente minucioso. No quedó nada del cuerpo sin ser registrado. La atención no es de Gendarmería, la atención es de todos. Los periodistas también, en ese sentido, son tan humanos como todos. Yo diría que más que hablar se produce una suerte de solidaridad, de una alerta general, de que esto pase luego, digamos. ¿Ah? No es un ambiente grato en ese sentido. Sí hay una gran solidaridad entre cada uno en su papel, el periodista cubriendo la información, el personal cumpliendo con sus obligaciones también, y uno tratando de ser jefe de algo que es muy difícil serlo. A nosotros nos hacen entrar por ese pasillo y en grupos de 10, porque las sillas estaban distribuidas en filas de 10. En la primera fila se instalaron los magistrados y enseguida empezaron a pasar en orden correlativo del 1 al 10 y así. El tono de todo era más o menos gris, porque el suelo estaba cubierto con sacos. Parece que había desnivel o cosas por el estilo, para que no, con el pasto no se sintiera el hecho de que pisando los sacos, los pisadas no se iban a escuchar mucho. Y detrás del banquillo estaban un semicírculo de sacos de arena, me imagino que eran, bastante bien hechitos, tenían que resistir el impacto de las balas, y todo el resto cubierto por lonas, por los lados y por detrás, de tal manera de que no hubiese visión desde el exterior, desde ningún ángulo. Era un patio no muy ancho, era largo pero no muy ancho. Cuando iban allá al punto de la ejecución, yo iba con Top Collins y el padre iba con el otro, los dos. Íbamos los cuatro así en corrida, ya el padre primero, Sagredo, Collins y yo. Cuando íbamos me dijo eso, dígale a Bélgica, la señora de él, que la amo con toda mi alma. Los condenados entran engrillados, con las manos esposadas en la espalda, un paño negro cubriéndole la cabeza, principalmente los ojos, y una cadena, recuerdo, que unía las esposas con los grilletes, por lo que se hacía, además de notorio el ruido de las cadenas, el caminar era muy lento, tremendamente lento. Lo que más me impresionó es la sensación de, no sé, de seguridad para caminar, como que ellos estaban decididos a avanzar hacia la muerte. Ni un gemido, ninguna queja, no emitían ni hacían ningún movimiento. Creo que la labor de los dos sacerdotes fue muy efectiva, muy eficiente, pero también estoy convencido de que ellos no podían resistir la tensión y fueron inoculados con ningún calmante. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ellos lo hicieron sentarse en una plataforma que está a muy poca distancia del suelo, de tal manera que ellos quedaron virtualmente así con las manos atrás, abrazando el poste, casi el talón tocando el suelo y como colgando. Pero después los gendarmes le levantaron las cabezas y se las amarraron al poste, de modo que quedaron así. Se alcanzaba solamente a divisar el disco de color amarillo que le pusieron a cada uno. Uno de los gendarmes toca en el hombro a Sagredo y le dice, chao Jorge. Y al pasar al lado de Top Collins, le hace lo mismo, le dice, chao Carlos. Los condenados no le respondieron. Íbamos orando, se sentaron y ahí uno siguió rezando. Y una vez que se sentaron, ya yo me empecé a retirar, ¿no?
y al irme retirando, elevando más la voz para que ellos sintieran de que no había lejanía física. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y más líbranos del mal. Amén. Uno de los hechos que nos llamó la atención especialmente fue ver que el pelotón de fusilamiento entró al lugar donde iban a fusilar a Top Collins y a Sagredo sin zapatos. Estaban con su uniforme, pero estaban sin zapatos. Por esta puerta venían entrando los pelotones muy rápidamente, unos ahí, otros se instalan acá, los oficiales de este lado con el sable listo. Se le produce a uno una suerte de defensa del organismo que sabe que va a enfrentar minutos más a esa persona, va a dejar de ser persona. Y eso hace que nadie hable, que se sienta un silencio pero fuerte, fuerte. Esta es la hora exacta del disparo, exactamente. Y la realidad es que sobrecoge. La orden del sable vino muy rápido. Apenas se instalaron, prácticamente vino de inmediato. Yo pensé de que iba a sentir un golpe rudo, un golpe seco, un golpe recio, pero me dio la impresión a mí de que alguien le había dejado caer un puñado de porotos encima de una caja de cartón. Así se sintió el estampido. Algo le dije al Señor. Creo que fue como, te agradezco, Señor, tu misericordia. Yo iba en la carroza, ¿verdad? Al lado del chofer. Y el chofer puso la radio. Como es obvio, los periodistas que no pudieron entrar estaban con su micrófono al aire, lo más probable. Entonces yo siento por la radio la detonación, la metralla. Ahí yo dije, mi hermano lo acaban de matar. Ellos tuvieron minutos, largos minutos ahí, subiendo y bajando la cabeza, respirando. Se notaba cómo respirar. Cuando entraron los médicos y examinaron a los dos condenados, a los dos ejecutados, se miraban entre ellos y no decidían nada. Y en el intertanto el teniente ya no había desenfundado, sino que había sacado el broche a la pistola, al revólver, y lo tenía ya en el puño ahí, esperando la orden del tiro de gracia. Y los minutos pasaron y nunca llegó. Lo que pasa es que el tiempo en ese momento se hace eterno, ¿verdad? Los minutos son horas y todo lo que estuvimos allá, si no son días, semanas, es horroroso. Pero el tiempo de reacción biológica que tuvo él, digamos, que su movimiento, fue mínimo. La muerte de Sagredo especialmente fue muy... ¿Cómo se pudiera describir el hecho de que uno pierde la sangre y uno ve cómo se va la vida de una persona en forma tan inesperada, impacta? Ver cómo una vida se diluye es realmente impactante. Eso no se puede olvidar. Por lo menos yo estuve, después de la ejecución, 3 días sin poder conciliar el sueño pensando precisamente en ese detalle, cómo se le da la vida a un ser humano. 6:25 de la madrugada y hace solo algunos momentos hemos salido del antiguo penal de Quillota, donde se efectuó la doble ejecución de los condenados a muerte por los crímenes de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Lo que pudimos observar en el interior y en términos generales, los dos internos salieron al patio donde se efectuó la ejecución a las 5:49 de la madrugada. A las 5:52 se produjo el doble fusilamiento. Y los médicos, que fueron los encargados de examinar a los dos reos, los doctores Vargas y Díaz, se retiraron a las 5:57. Los cuerpos fueron sacados del patio donde se efectuó el doble fusilamiento a las 5:59 de la madrugada. De esta forma se puso término y se dio cumplimiento a la sentencia de reemplazo que había dictado el 17 de enero pasado la tercera sala de la Corte Suprema.
cuando desaparecieron ellos, como que me sirvió para poder empezar a vivir una nueva vida. Si bien en ese momento se escuchaba de que solo Dios es el dueño de dar o quitar la vida, las dudas que se formaron en ese instante cuando todo el mundo los quería muertos. No sé si después, si ellos los que querían verlos muertos, seguirían manteniendo la misma opinión después de verlos morir. Eso cambia la opinión. Y creo en todo este cuadro dantesco, si se quiere, es comprobar el poder de la oración. Yo creo que hasta cierto modo ellos esperaron la muerte. Da pena porque uno ve a las personas que ellos deseaban continuar viviendo, y da pena porque sabe que detrás de ellos está su familia. 2 vidas ahí se han terminado en una sentencia que frente al pensamiento cristiano no es coherente. Uno tiene la convicción que con los auxilios de la fe recibieron todo lo necesario para encontrarse cara a cara con Dios, para entrar en el reino. No a cualquiera familia le sucede esto, que hay un fusilado en su casa. Siempre tuve mi frente en alto, en todo momento. Jamás dije yo, ay, me voy a esconder, que no vayan a saber que soy hermana o que tengo que ver algo. No, mi frente siempre estuvo en alto. Nunca me avergoncé, nunca sentí una cosa de decir así, me tengo que esconder, que nadie sepa, porque mi corazón sentía su inocencia. Me preguntaban muchas veces los periodistas, ¿qué actitud tendría yo? ¿Qué haría yo si fueran mis hijos las víctimas? Y los dejé callados siempre con la misma respuesta. ¿Y qué harían ustedes si Sagreo fuera su hijo? El hombre no es dueño de quitar la vida a otra persona, aunque sea legalmente. Y que se haya abolido la pena de muerte aquí en Chile, lo encuentro fantástico, excelente, ¿verdad? Pero yo también reflexiono lo siguiente. Llegó 18 años tarde para mi sobrino, 18 años tarde para mi cuñada, para el mismo Carlito. La abolición de la pena de muerte llegó 18 años tarde. Evidentemente que es una experiencia así dura, de todas maneras. Que alguien muera, que alguien está aquí y después, un minuto más tarde o menos, ya no está con vida, viene la gran pregunta: ¿se habrá salvado? ¿Se habrán salvado a pesar de todo? La verdad es que uno no puede quedar impávido al escuchar ese relato tan dramático de los testigos y al revivir esas escenas tan terribles. Por eso es que a uno le parece inevitable reflexionar sobre el tema de la pena de muerte. Lo que sí está claro es que hoy el escenario en Chile es muy distinto. Estos mismos crímenes salvajes tendrían como máxima pena el presidio perpetuo calificado, porque la pena de muerte se eliminó, como usted bien sabe, de nuestras leyes en mayo del año pasado. La única garantía que hoy existe es que un criminal condenado pase 40 años de su vida entre rejas sin ninguna opción de salir en libertad. Claro que todavía es un sistema muy nuevo y que tiene que probar en el tiempo si funciona para castigar a los responsables de estos graves delitos. Y además si es suficientemente efectivo para proteger a la sociedad de estos delincuentes más peligrosos. Queremos agradecerle su compañía de esta noche e invitarlos para que visiten nuestra página web. Además, quiero darles las gracias por la cantidad enorme de mails que hemos recibido esta semana. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces. Canal 13 de la Universidad Católica de Chile y su área de reportajes presentó Testigo. Continúe acompañándonos en Canal 13 en nuestra programación para esta noche. Enseguida, Los Simpsons.